para poder compartirles mi testimonio, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado y vamos a regresar unos años atrás a ese momento en el que Dios me hizo vivir a mí una prueba muy difícil, pero es la prueba a través de la cual yo comprendí el propósito que Él tenía y tiene para mi vida. Así que vamos a regresar al año de 1990, específicamente al 8 de febrero. Era un día normal de verano aquí en El Salvador y yo siempre desde pequeña había sido una niña muy deportista, muy atlética. Hacía natación, jugaba tenis, hacía gimnasia. Era una niña con muchas energías, muy extrovertida, muy independiente también. Pero ese día estaba yo en mi clase de natación en el colegio, eran como las 12 del mediodía y la clase de natación ya había terminado. Pero obviamente yo quería quedarme más tiempo en la piscina. Así que unas compañeras y yo nos quedamos en la piscina ya cuando el profesor se había ido, ya los demás compañeros se habían salido de la piscina y se habían ido a la siguiente clase. En ese momento, cuando yo estaba con mis compañeras, yo les dije a ellas: niñas, vean cómo me voy a tirar de clavado. En ese momento me tiré de clavado, así como lo había hecho miles de veces más. Pero ese día sucedió algo totalmente diferente. Cuando yo me tiré de clavado, mi cabeza golpeó el fondo de la piscina e inmediatamente quedé completamente paralizada. Recuerdo todos los segundos que yo estuve bajo el agua. Nunca perdí la conciencia. Así que en el momento que mi cabeza golpeó el fondo y yo no pude ya mover mi cuerpo, por más que yo luchaba e intentaba, quería mover mis brazos, quería mover mis piernas para lograr salir a flote, porque yo ya no aguantaba estar abajo del agua. Tragaba unas cantidades enormes de agua, obviamente no podía respirar y por más que intentaba moverme, mi cuerpo simplemente no me respondía. Así que hubo un momento en esos segundos en el que yo recuerdo vívidamente haber dicho en mi mente estas palabras. Y yo dije: me voy a morir. En ese instante, en ese segundo, yo sabía que me moría porque ya no aguantaba más. Así que lo que hice en ese momento fue empezar a hacer la oración del Padre Nuestro. Y empecé abajo de la piscina: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así empecé a orar. No había terminado la oración cuando las 3 compañeras que estaban conmigo se tiraron al agua, me giraron y finalmente pude ya respirar. Me acostaron a la orilla de la piscina y empezaron a preguntarme que qué me había sucedido. Yo no entendía qué estaba pasando, mi cuerpo no se movía y ya había perdido totalmente la sensibilidad. Así que simplemente les dije que me había tirado de clavado y que no podía mover mi cuerpo, que había golpeado el fondo de la piscina con la cabeza. Ellas empezaron a dar gritos, a llamar a los profesores, a mis compañeros y bueno, ya se pueden imaginar, fue un caos completo a partir de ese momento. Como a los 20 minutos llegó mi mamá, corriendo, porque le habían avisado a la casa que yo había tenido un accidente en la piscina. Así que cuando ella llegó corriendo totalmente descontrolada, desesperada, se arrodilló a donde yo estaba y me preguntó que qué me había sucedido. Así que nuevamente respondí que me había tirado de clavado a la piscina, pero que yo había golpeado el fondo con la cabeza. En ese momento ella empezó a llorar. Yo no entendía por qué lloraba, porque para mí esto era simplemente algo temporal. Es decir, que yo en cualquier momento me iba a levantar nuevamente, iba a volver a caminar y todo iba a regresar a ser como antes. Pero ella se puso a llorar. Y recuerdo verla a los ojos y decirle: mami, no llores, esto ya va a pasar. Lo que yo no sabía era que mi mami, quizás unos 2 años antes, había leído el libro de Johnny. Ya ustedes escucharon quién es Johnny y cuál es el testimonio de ella. Tuvo un accidente de clavado exactamente igual al mío. Entonces, cuando yo le dije a ella lo que me había sucedido, inmediatamente ella asoció el accidente de Johnny con mi accidente. Entonces se imaginó y ya prácticamente supo todas las consecuencias de mi accidente. Como unos 45 minutos habían pasado ya cuando llegó la ambulancia de emergencia. Me subieron a la ambulancia y nos fuimos al hospital e inmediatamente fui intervenida quirúrgicamente. La operación duró quizás unas 8 horas y ya en la madrugada, cuando el médico salió, les dio la noticia
a mis papás y a mis hermanos. Y el diagnóstico del médico fue que yo me había fracturado 3 vértebras cervicales. Y a consecuencia de eso, yo estaba completamente paralizada desde el cuello a los pies. Y el diagnóstico era que esa iba a ser mi vida. Desde ese entonces, nunca iba a volver a caminar, nunca iba a poder volver a usar mis manos, a mover mis brazos. Iba a estar postrada en una cama por el resto de mi vida, conectada a un respirador artificial. Mi mami, en ese momento, llorando, le dijo al médico: yo tengo fe. Y en ese momento lo que el médico le dijo fue: bueno, alguien tiene que tenerla. Se dio la vuelta y se fue. Mis hermanos empezaron a llorar, mis papás lloraron. Y en ese fue el momento en el que sentimos, ellos, al recibir esa noticia, que nuestra vida entraba en un túnel profundo a donde nunca íbamos a encontrar una luz de esperanza. Para hacer la historia corta, estuve 2 meses en la unidad de cuidados intensivos, conectada a un respirador y efectivamente postrada en una cama sin poder moverme. Pero Dios desde el primer momento estuvo siempre con nosotros y nunca nos abandonó. Es así como a los 2 meses una pareja de misioneros norteamericanos se enteraron de mi accidente. Llegaron, me conocieron, platicaron con mis papás y empezaron a hacer gestiones para que yo pudiera irme a Estados Unidos a rehabilitar. Finalmente hubo un hospital en Virginia que aceptó mi caso. Así que a los 2 meses, por la pura misericordia de Dios, pude ser desconectada del respirador, algo que los médicos nunca pensaron que yo iba a lograr, pero aprendí a respirar por mis propios medios y eso nos dio la facilidad de poder irme a Estados Unidos en un avión ambulancia, porque para ese entonces yo seguía postrada en una cama. Así que me fui en un avión ambulancia con un médico conectada a miles de aparatos y llegamos a Virginia. Y fueron 7 meses los que yo estuve en un hospital de rehabilitación en Richmond, en Virginia, en Estados Unidos. Fueron 7 meses muy dolorosos, una rehabilitación larga, dolorosa, en el que hubo muchas lágrimas, muchas preguntas. Mis papás, sin entender qué sucedía, mis hermanos que tenían apenas 13, 15 años, sin entender lo que sucedía, y yo, a mis 11 años, con muchísimas preguntas, sin entender tampoco el propósito o por qué me había sucedido esto. Si en mi mente a los 11 años yo tenía todo un futuro por delante, tenía muchos sueños, muchos anhelos, era una niña que deseaba un futuro grande, que anhelaba muchas cosas. A los 7 meses regresamos a El Salvador y yo regresé en una silla de ruedas, lo que los médicos tampoco nunca se imaginaron. Pero al regresar al país nos enfrentamos a una nueva realidad, a una realidad en la que yo no podía caminar, no podía mover mis brazos, no podía mover mis manos, y en el que lastimosamente mucha gente nos veía y nos discriminaba por el hecho de yo tener una discapacidad. Sin embargo, nuevamente Dios siempre obrando con milagros que podían ser pequeños, pero que para nosotros eran milagros enormes. Pude regresar al colegio a continuar mis estudios con el apoyo de mis compañeros, de mis profesores, de mis hermanos en el colegio. Me logré graduar en 1998. Luego ingresé a la universidad y estudié Economía y Negocios, licenciatura en Economía y Negocios. Me gradué y luego fue bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ya estoy graduada de la universidad. Y así empecé también mi vida laboral, siempre en una silla de ruedas, como los médicos lo habían dicho, pero con la confianza en Dios, que mi vida estaba en sus manos y que Él tenía el control de mi vida y de mis planes. Sin embargo, hasta ese entonces, mi vida y todo giraba en torno a mí. Mis papás se dedicaron por completo a mí, mis hermanos, mis familiares, nuestros amigos, todo giraba en torno a mi rehabilitación, a que yo estuviera bien. Quizás habíamos dejado de lado la realidad que vivían otras personas con discapacidad en nuestro país. Fue entonces cuando en el 2009 mi vida nuevamente cambió. En ese año, estos mismos misioneros norteamericanos me comentaron que Johnny venía al país.
Para ese entonces yo ya había leído el libro de Johnny y ya conocía su testimonio y para mí era una mujer admirable. Yo cuando leí el testimonio de ella simplemente fue una mujer de inspiración porque decía, bueno, yo pensaba, si ella ha logrado todo esto, ¿por qué no lo puedo lograr yo? Se convirtió realmente en un ejemplo a seguir. Nunca me imaginé que yo podía llegar a conocerla. Así que cuando me enteré que ella venía a El Salvador, yo quería ir a escuchar su testimonio. Nunca me imaginé que a los días de que yo me enterara de esa noticia, me iban a llamar a mí por teléfono para que yo pudiera compartir mi testimonio con ella, porque mi accidente había sido muy similar. Así que la conocí, tuve la oportunidad de platicar con ella, de conocer a las personas que la traían a El Salvador y me invitaron al primer retiro familiar que hicieron aquí en el país. Esos 3 días, 4 días en ese retiro transformaron por completo mi vida, tocaron mi corazón y abrieron mis ojos. Estando en ese lugar, yo tuve la oportunidad de ver a niños con discapacidad, niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con autismo, niños en sillas de ruedas. Pude ver a esos padres y ver sus ojos con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, porque no sabían o no conocían de un Dios que los ama, así como yo había experimentado el amor de Dios. Hasta entonces yo pude decir, Dios mío, para esto tú me has llamado, para poder compartir tu mensaje con estas personas que no te conocen, que no han experimentado tu amor, que quizás nunca han escuchado de ti. En ese momento mi vida fue cambiada y también la vida de mis papás. Y desde entonces yo empecé a servir en Johnny and Friends, algo que yo nunca me había imaginado, porque nuevamente, repito, mi vida había girado en mi rehabilitación, en mi bienestar. Pero hasta entonces entendí el propósito y pude darle gracias a Dios por ese accidente que me había cambiado la vida y que sí, habían sido años de mucho dolor, años de mucho sufrimiento en el que quizás yo no había entendido el propósito hasta ese momento. Así que a partir de ese retiro empecé a servir en Johnny and Friends, a involucrarme en la preparación de los retiros, en las distribuciones de sillas de ruedas, a querer aprender más acerca del propósito de Dios en la discapacidad, a poder aprender acerca de la perspectiva bíblica y la perspectiva correcta de la discapacidad. Fue entonces cuando entendí que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios es un Dios perfecto, que no se equivoca, que el hecho de que un niño nazca con una discapacidad o el hecho de que una persona adquiera una discapacidad como la adquirí yo a los 11 años, no es que eso se salió del control de las manos de Dios, sino que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y hasta entonces entendí el versículo que se ha convertido en mi versículo favorito y el que describe a perfección lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es el versículo de Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un fin y una esperanza. Y me aferré a ese versículo. Y ahora sé que los planes de Dios, los planes que Él tiene para mí, son planes de bien, son planes para mi futuro, para darme una esperanza. Y ese es el mensaje que yo te quiero transmitir hoy a ti, que tal vez no tienes una discapacidad, pero a lo mejor has vivido una experiencia difícil en tu vida, a lo mejor una tragedia, una enfermedad, la muerte de un ser cercano ahora con la pandemia. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a un familiar, a un ser querido? Y no entendemos muchas veces el porqué del sufrimiento, el por qué Dios permite pruebas tan difíciles. Pero todo es para que Dios se glorifique en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Y es lo que ahora yo entiendo y cumplo mi propósito, llevando este mensaje de esperanza a muchas personas con discapacidad que no lo conocen. Y yo estoy segura que aquí,
en Monterrey, en todo México, en la región de Centroamérica, hay muchísimas personas que nunca han escuchado de este Dios que los ama, de este Dios que tiene propósitos de bien para sus vidas. Así que yo quiero que hoy, después de esta conferencia, este grano, esta semillita, quede en sus corazones, que entendamos que nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos en las manos del Señor, que somos sus pies, que somos sus manos, que somos su voz para poder llevar este mensaje, pero también para poder movilizar a la iglesia, a los pastores, a los líderes, para que puedan abrazar la discapacidad, para que puedan entender que tenemos una gran responsabilidad. Todos hemos sido llamados a la gran comisión, a ir y a ser discípulos a las naciones. Pero el cuerpo de Cristo no está completo hasta que no hay personas con discapacidad también en las iglesias. Y no solo en ministerios para personas con discapacidad, sino también sirviendo en las iglesias. Las personas con discapacidad, que pueden ser vistas como los más débiles, son los que pueden tener muchos más grandes talentos. La misma palabra lo dice. El miembro más débil es el miembro indispensable. Entonces, ¿por qué no vemos personas con discapacidad en las iglesias? Quizás porque nosotros tenemos la responsabilidad de ir y llamarlos. Nuestro ministerio se basa en Lucas 14. Salir a las calles, a los callejones y llamar a las personas, invitarlas y forzarlos a que lleguen a la iglesia, a que conozcan al Señor, a que rindan sus vidas. Y hasta entonces la casa de nuestro Padre va a estar llena. Así que mi mensaje para ti hoy es que transformes tu corazón, que abras tus ojos, así como los abrí yo hace más de 32 años, y que pueda entender ese propósito. Realmente al principio yo no lo entendía. Abrí mis ojos realmente hasta el 2009, no en el momento de mi accidente. Fue hasta el 2009 que yo entendí el propósito. Así que yo espero que a través de esta conferencia tú entiendas tu propósito también y que puedas compartir este mensaje de amor y esperanza a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Y yo estoy segura que ese día en el que pasemos a la presencia del Señor, vamos a escuchar estas palabras que están en la parábola que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 40, cuando el rey le dice al Señor que está haciendo un banquete, cuando el Señor le dice al rey que está haciendo este banquete: de cierto te digo que todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hiciste por mí. Así que mi deseo es que todos escuchamos esas palabras de nuestro Señor, que todo lo que hicimos por las personas con discapacidad fue como si lo hicimos para Él. Que Dios te bendiga y que pronto podamos coincidir en una distribución de sillas de ruedas, en un retiro familiar, aprendiendo más acerca de la palabra y de la perspectiva bíblica de la discapacidad, y que todos podamos crecer juntos y que la casa de nuestro Padre esté llena. Que Dios te bendiga.